El universo era un océano de silencio, interrumpido solo por los ecos del conflicto. Entre los innumerables sectores que los guardianes del universo vigilaban, uno se hallaba en ruinas. El último de los linternes verdes de ese cuadrante flotaba herido, su luz casi extinguida. Por la voluntad, que nunca se rinde, murmuró, mientras un agujero en el tejido mismo de la realidad se abría ante él. No era un portal intencionado. Era una herida en el multiverso, un desgarro creado por una colisión entre dimensiones, quizá provocada por algo que ni siquiera los guardianes entenderían. El linterna extendió su mano temblorosa y ordenó al anillo buscar un sucesor digno. El anillo obedeció, lanzando un rayo verde puro a través del vacío. Atravesó galaxias, eras, incluso leyes de física que ni los guardianes habían imaginado. Y cuando cruzó la grieta, ya no estaba en su universo. Cayó como una estrella fugaz sobre una tierra diferente. Una donde las personas no portaban anillos, sino dones nacidos de su propia biología. Una donde los héroes no juraban ante los guardianes, sino ante la esperanza de salvar con sus propias manos. El anillo reposó durante años en los cimientos destruidos de una vieja instalación de investigación. Nadie lo vio, nadie lo buscó, hasta que una voluntad humana lo encontró sin siquiera entender por qué. Una voluntad pura, testaruda y llena de sueños imposibles. Y así, en un mundo de quirks, nació una nueva luz verde, un símbolo de algo que esa tierra había olvidado, que incluso sin un don, la voluntad puede ser el poder más grande de todos. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en Musutafu. El cielo, cubierto por nubes densas, parecía presagiar tormenta. Entre los estudiantes que salían del edificio de la primaria Kera, uno caminaba en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Su nombre era Cooper Heihachi, y tenía apenas 8 años. Su cabello rubio desordenado se agitaba con cada golpe del viento, pero él no lo notaba. Solo escuchaba las risas a sus espaldas. ¿Aún sigues creyendo que tendrás un don algún día, sin quirk? Se burló uno de los niños mayores, empujándolo contra la cerca. Tal vez su don sea ser inútil, rió otro, alzando la voz. Cooper no respondió. Se levantó despacio, apretando los puños. No había forma de defenderse, no contra niños que podían hacer flotar piedras o crear pequeñas llamas con los dedos. Pero algo dentro de él se negaba a llorar. Esa fue su mayor diferencia. Nunca lloraba. No porque no sintiera dolor, sino porque sabía que llorar no cambiaba nada. Esa noche, Cooper caminó solo por el parque del vecindario. Su madre trabajaba hasta tarde, y él prefería esperar allí, mirando el cielo. El aire olía a lluvia. Le gustaba mirar las estrellas, imaginar que cada una era un héroe esperando a alguien como él. No necesito un don, susurró, mirando sus manos. Solo necesito ser fuerte. Fue entonces cuando escuchó el grito. Una niña, de no más de 6 años, estaba en medio de la calle. Un camión sin control se acercaba, sus frenos chillando sobre el asfalto mojado. Cooper no pensó, no midió la distancia, ni el peligro, ni la velocidad. Solo corrió. El conductor intentó frenar, pero era tarde. El mundo se volvió un ruido sordo, un destello de luz y un golpe seco. La niña cayó al suelo, ilesa. Cooper, en cambio, yacía a un lado del camino, con el brazo ensangrentado y el cuerpo inmóvil. El cielo se abrió con un relámpago, y entre las nubes, algo respondió a esa voluntad. Una chispa verde cruzó el horizonte, atravesó la atmósfera como un cometa, surcando el aire hasta caer suavemente junto al cuerpo del niño. El anillo rodó por el suelo, como si buscara algo, hasta detenerse justo frente a su mano extendida. Entonces una voz resonó, profunda y clara, aunque nadie más pudiera oírla. Mayor que Cooper Heihachi, posees una gran fuerza de voluntad. Bienvenido al cuerpo de linternas verdes. El anillo brilló, una luz verde inundó la calle, y el cuerpo del niño se elevó lentamente. Sus heridas comenzaron a cerrarse. Sus ojos se abrieron, reflejando el resplandor esmeralda. El símbolo apareció por primera vez sobre su pecho. Horas después, cuando su madre llegó al hospital y lo encontró dormido, los médicos decían que era un milagro, sin fracturas graves, sin daño interno. Solo una quemadura circular en su dedo medio, como si algo se hubiera marcado en su piel. Cooper despertó al amanecer. La niña que había salvado estaba a su lado, con los ojos llorosos. Él le sonrió débilmente. ¿Estás bien? Eso es lo que importa. En la ventana, sobre el alféizar, un pequeño resplandor verde lo observaba. El anillo flotaba en silencio, esperando. Y en ese instante, en un mundo donde todos nacían con dones, un niño sin poder había sido elegido por la voluntad misma del universo. El sonido de la lluvia golpeando la ventana fue lo primero que escuchó esa noche. Cooper se había despertado de golpe, cubierto en sudor frío. El hospital estaba en silencio, solo el pitido débil de las máquinas recordaba que aún estaba vivo. Y esa era precisamente la pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Por qué seguía vivo? Recordaba el camión, el impacto, el cuerpo de la niña rodando por el suelo, y después, nada. Solo un destello verde que lo envolvía todo. Miró sus manos, buscando respuestas en sus propios dedos. Y allí estaba, una pequeña marca circular, como una quemadura limpia, en el dedo medio de su mano derecha. No dolía, pero cada vez que la miraba, algo dentro de él latía más rápido. Era como si una presencia invisible lo observara. Horas después, cuando las luces del pasillo se apagaron y el hospital cayó en pinambre, Cooper abrió los ojos. Había una luz verde, suave, flotando frente a él. El anillo se elevó en el aire,
girando lentamente sobre su propio eje, dejando un rastro de energía que parecía respirar. Y entonces, una voz habló, profunda, eterna. No provenía de la habitación, sino de su mente misma, mayor que Cooper Heihachi. El niño se quedó inmóvil, su respiración tembló. Mayor que eres un sujeto con una voluntad heroica. Tu voluntad no es la más fuerte de este mundo, pero sin duda, podría serlo. La luz se intensificó, reflejándose en sus ojos. Mayor que, en este mundo donde no eres especial, te ofrezco serlo. Toma el poder para hacer brillar la noche más oscura, y ser una estrella más en el día más brillante. Sé linterna verde. Cooper sintió un pulso recorrer su cuerpo. El anillo descendió lentamente, posándose en su mano. La energía lo atravesó, no como fuego, sino como un torrente de claridad. De repente, recordó todo lo que había sentido aquel día, el miedo, la impotencia, y la decisión de correr, sin pensar. El anillo no lo había salvado por accidente, lo había elegido por su decisión de actuar, incluso sin poder alguno. Cerró los ojos, y cuando los abrió, una tenue armadura de luz verde cubría su cuerpo, ajustándose como una segunda piel. El símbolo brillaba débilmente en su pecho. Era como si la oscuridad misma retrocediera ante su presencia. Cooper levantó la mano, observando la energía vibrar entre sus dedos. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Mayor que, porque la valentía no nace de la fuerza, sino de la voluntad de seguir adelante cuando todos retroceden. La voz se desvaneció poco a poco, y el anillo cayó suavemente en su palma. El brillo se apagó. Cooper se quedó mirando la joya durante un largo rato, sin saber si debía sentirse asustado o orgulloso. Brillar en la noche más oscura, repitió en un susurro, y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió. Afuera, la tormenta se detuvo, y sobre la ciudad dormida, una tenue luz verde cruzó el cielo. Los días que siguieron fueron un torbellino de silencio. Cooper volvió a casa con su madre, quien no dejaba de agradecer al milagro que lo había salvado, pero él sabía que no había sido un milagro, había sido una elección. El anillo estaba siempre allí, oculto bajo la manga de su sudadera, emitiendo un brillo apenas perceptible. No hablaba, no se movía, solo latía, como si esperara algo de él. Cooper pasó semanas intentando entenderlo. Encendía la televisión y veía héroes con dones increíbles, fuego, hielo, velocidad, fuerza, todos nacidos con su poder. Y él, solo tenía ese anillo, del cual ni siquiera entendía su propósito. Por las noches, cuando su madre dormía, salía al patio y trataba de concentrarse. Intentaba recrear aquella luz que lo había envuelto en el hospital, esa sensación cálida y pura. Pero nada, solo silencio. Hasta que una noche, exhausto y frustrado, gritó: si de verdad puedes oírme, dime qué quieres de mí. El anillo brilló. Una onda de energía se expandió a su alrededor, iluminando todo el patio con una luz verde intensa. El aire se volvió denso, y una voz resonó, serena y poderosa, dentro de su mente. Mayor que, por fin hablas con la verdad de tu voluntad, Cooper Heihachi. Cooper retrocedió un paso, sorprendido. El anillo flotaba frente a él, girando lentamente sobre su eje. ¿Eres tú, el que me habló antes? Mayor que, soy la conciencia almacenada del cuerpo de linternas verdes. No soy vida, pero soy voluntad. Y tú, Cooper Heihachi, fuiste elegido por tu acto de sacrificio, no por tu fuerza. El niño respiró hondo, apretó los puños. Quiero entenderte, quiero saber, ¿qué puedo hacer con esto? El resplandor se intensificó, y entonces, la voz comenzó a explicar: mayor que, este anillo canaliza la energía de tu voluntad. Cuanto más fuerte sea tu decisión, más poder podrás moldear. Tus límites no los define tu cuerpo, sino tu determinación. Cooper miró sus manos, y el anillo comenzó a emitir destellos que dibujaban figuras de luz en el aire. Un escudo, un martillo, un par de alas. Creaciones de energía, tan reales como su imaginación lo permitiera. Mayor que, podrás crear lo que imagines, si tu mente lo visualiza con certeza. Podrás volar, porque la voluntad no conoce gravedad. Tu cuerpo obtendrá fuerza aumentada y resistencia sobrehumana. Y, mientras tu luz permanezca, tus heridas sanarán con rapidez. Cooper no podía creerlo. Era como si cada palabra encendiera algo dentro de él. Una chispa que siempre había estado ahí, esperando ser encendida. Y todo esto, depende de mi voluntad. Mayor que así es. Si tu espíritu flaquea, el poder se apagará. Pero si tu fe en lo correcto se mantiene firme, nada podrá romperte. El anillo descendió lentamente, posándose sobre su dedo. El traje verde volvió a formarse, envolviéndolo con una energía que ya no lo asustaba. Esta vez, la sentía suya. Cooper miró al cielo, sintiendo el viento elevarse alrededor de su cuerpo. Por instinto, pensó en volar, y su cuerpo respondió. Ascendió unos metros, tambaleante al principio, luego con más seguridad. El mundo bajo él se volvió pequeño, silencioso y hermoso. Por primera vez, Cooper comprendió algo que nadie le había dicho. No necesitaba un don para ser especial, solo necesitaba creer. Mayor que, recuerda, Cooper, susurró la voz del anillo. La voluntad es el poder que desafía lo imposible. Él sonrió. En el cielo oscuro, una luz verde cruzó la noche como un faro. Y un niño sin don aprendió a volar por primera vez. Perfecto. Este capítulo mostrará un momento humano y emocional, el primero en que Cooper deja de cargar el secreto solo. El enfoque estará en su relación con su madre, una figura que no entiende del todo lo que ve, pero siente un alivio profundo al saber que su hijo ya no está roto. Será un capítulo íntimo, con ternura,
alivio y un poco de tristeza silenciosa. Aquí tienes el capítulo 4 completo, con título incluido. La mañana llegaba lenta, bañando la casa de los Heihachi con un sol tímido. El aroma del té recién hecho llenaba la cocina. Cooper bajó las escaleras en silencio, con el anillo oculto bajo la manga de su suéter, mientras su madre revolvía el azúcar en la taza, sin darse cuenta de que él la observaba. Ella se veía cansada. Las ojeras le caían suaves sobre los pómulos, pero sus ojos aún conservaban ese brillo que Cooper siempre había admirado, el brillo de alguien que no se rendía. Buenos días, mamá. Su voz sonó más seria de lo habitual. Buenos días, cariño, respondió ella con una sonrisa. ¿Dormiste bien? Cooper dudó unos segundos antes de responder. Esa noche no había dormido, había estado practicando, había volado, había visto su propia casa desde arriba, y por primera vez, había sentido que pertenecía a algo más grande, pero ahora, frente a ella, no sabía cómo explicar lo imposible. Se sentó frente a la mesa, bajó la mirada y murmuró, mamá, hay algo que tengo que mostrarte. Ella dejó la taza, notando la seriedad en sus ojos. ¿Pasa algo, Cooper? El chico asintió. Entonces, lentamente, levantó la mano derecha. El anillo verde brilló con un suave resplandor. Al principio, su madre solo lo miró confundida. Luego, el aire vibró. Una pequeña figura de luz comenzó a formarse sobre la mesa, una flor verde, luminosa, hecha de pura energía. Ella se quedó inmóvil, con las manos temblando. ¿Qué es eso? Cooper tragó saliva. No sabía cómo explicar la verdad, así que dijo lo que su corazón sentía. No tengo un don como los demás, mamá, pero este anillo me eligió, y ahora, puedo hacer cosas increíbles. Puedo volar, crear cosas. Y no sé por qué, pero creo que tengo que usarlo para ayudar a los demás. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el leve zumbido de la energía verde flotando entre ambos. Su madre se cubrió la boca con una mano. Durante un segundo, Cooper temió que llorara o se asustara, pero en cambio, ella sonrió. Una sonrisa frágil, sincera y llena de alivio. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Gracias, por seguir vivo, Cooper. Por fin tienes algo que te protege. Cooper la miró sorprendido. ¿No te asusta? Ella negó con la cabeza, secándose una lágrima. He pasado años viendo cómo sufrías por no tener un don, por ver cómo te miraban los demás, como si no valieras nada. Pero tú siempre fuiste especial, y si este anillo lo ve tan bien, entonces no puede ser algo malo. Cooper bajó la mirada. Sintió una calidez en el pecho, diferente a la energía del anillo. Era algo más humano, más real. Ella se acercó y lo abrazó, con fuerza. Solo prométeme una cosa, Cooper susurró contra su hombro. Prométeme que no perderás tu corazón. El poder puede cambiarte, pero tú no dejes que eso pase. Él asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo prometo. El anillo brilló suavemente, como si sellara aquel juramento. Desde la ventana, un rayo de luz iluminó la flor de energía que Cooper había creado. Y por primera vez en mucho tiempo, en aquella casa pequeña y tranquila, no se sintieron diferentes del resto del mundo. Habían pasado 6 años desde aquella noche. 6 años desde que el anillo lo eligió. Ahora, con 14 años, Cooper Heihachi ya no era el niño asustado que temía no ser suficiente. Había crecido, y con él, también su control sobre la luz verde. El cielo de Musutafu se extendía como un lienzo azul mientras Cooper volaba sobre la ciudad, dejando una estela verde a su paso. La sensación del viento en el rostro ya no lo abrumaba, la controlaba con precisión, ajustando la densidad de la energía alrededor de su cuerpo como si fuese una segunda piel. Podía volar rápido, ágil, incluso mantenerse suspendido durante minutos sin esfuerzo, pero aún sabía que estaba lejos de dominarlo todo. El anillo tenía un 30% de energía activa, según los registros que había aprendido a leer con el tiempo. No sabía si ese límite era suyo, o del anillo, y aunque podía crear construcciones de luz medianas, escudos, armas simples, plataformas flotantes, a menudo se deshacían si su concentración fallaba. Una vez más, no era su fuerza la que decidía, sino su voluntad. Su habitación estaba cubierta de papeles, dibujos y fórmulas, diagramas del anillo, bocetos de constelaciones, incluso mapas estelares que había copiado de viejos libros de astronomía. Un cuaderno descansaba abierto sobre su escritorio. En la portada, un título escrito a mano, Teoría sobre el anillo y su origen. Cooper repasó sus notas, leyendo en voz baja, Hipótesis 1, el anillo es una tecnología antigua creada por una civilización desaparecida. Su energía proviene de un núcleo propio, no del ambiente. Pasó la página. Hipótesis 2, es un artefacto de otra dimensión. Su fuente podría estar vinculada a otro universo, quizá un multiverso interconectado. Luego una más. Hipótesis 3, el anillo es consciente. No solo responde, sino que guía. Su voluntad podría ser un eco de quienes lo usaron antes. A veces, el anillo respondía con un brillo tenue, como si lo escuchara y aprobara su curiosidad silenciosa. Cooper sonrió con un aire de satisfacción. Su mente había crecido junto con su poder. Ya no se conformaba con usarlo, quería entenderlo. Esa tarde, en el patio trasero, practicaba. Materializó una lanza de energía, sólida y reluciente. La arrojó con fuerza contra una roca, que se partió en dos.
El anillo habló, su voz resonando en su mente como un eco familiar. Mayor que, tu progreso es notable, Cooper Heihachi. Tu control sobre la energía de la voluntad ha aumentado un 12% desde la última medición. ¿Solo un 12? Respondió, riendo con ironía. Supongo que dominar la voluntad es más difícil que aprender matemáticas. Mayor que, la voluntad no se enseña, se prueba. Cooper bajó la vista hacia el anillo. La piedra verde pulsaba suavemente. ¿Alguna vez sabré quién te creó? Mayor que, tal vez. O tal vez esa respuesta no pertenezca a este mundo. El joven suspiró. Cada palabra del anillo era una promesa a medias, una verdad envuelta en misterio. Pero no lo frustraba. Le gustaba pensar que algún día encontraría la respuesta, incluso si nadie más la creía posible. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, dejó una última anotación. Mayor que, no nací con un don. Pero quizás, este poder no sea un error. Tal vez el universo quiso recordarme algo, que el valor no se hereda, se elige. Cerró el cuaderno, apagó la luz y miró por la ventana. El cielo estrellado le devolvió un silencio tranquilo, casi cómplice, y por encima de todo, una única luz verde se alzó, cruzando la oscuridad, no para llamar la atención, sino para recordarle que la voluntad nunca duerme. El sol caía sobre el campo de béisbol de Musutafu, tiñendo de naranja los asientos vacíos. El sonido de una pelota golpeando el guante resonaba una y otra vez, marcando el ritmo constante de la tarde. Otra, Cooper, gritó su compañero desde la base. Cooper asintió, giró el cuerpo y lanzó. La bola silbó en el aire, atravesando la distancia con precisión quirúrgica antes de impactar con fuerza en el guante del receptor. Strike, rió el chico, levantando el pulgar. Cooper sonrió apenas. Su uniforme deportivo estaba empapado de sudor, pero su respiración era tranquila, controlada. Ese nivel de precisión no venía solo del entrenamiento físico, sino del control mental que había desarrollado gracias al anillo. Durante años, había encontrado en el béisbol su refugio. Ahí nadie lo veía como el chico sin don. Ahí todos eran iguales, solo un bate, una pelota y un instante para decidir. Y en ese instante, su mente se enfocaba, su concentración se volvía perfecta. Exactamente lo que el anillo le había enseñado. Cuando terminó la práctica, Cooper se sentó en las gradas, bebiendo agua y mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. A su lado, su mochila descansaba con el anillo guardado en un compartimento oculto. Nunca se lo quitaba, pero aprendió a hacerlo, invisible, a los demás. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo, el mismo donde había escrito sus teorías años atrás. Solo que ahora, las hojas estaban llenas de ecuaciones, notas sobre patrones de vuelo y esquemas de energía. En la primera página nueva había escrito en letras grandes, mayor que, objetivo, entrar a la UA. Sabía que no sería fácil. Los héroes en entrenamiento eran seleccionados por sus dones y él oficialmente no tenía ninguno, a menos que mintiera o demostrara algo que no podían ignorar. Suspiró. No quiero entrar por un truco, murmuró. Quiero que vean quién soy, no qué tengo. El anillo, que reposaba en su dedo, emitió un débil destello. Mayor que, ser un héroe no es cuestión de mostrar poder, sino de inspirar voluntad. Si eso es lo que deseas, entonces el camino está abierto. Cooper sonrió de lado. ¿Entonces crees que puedo hacerlo? Mayor que, la pregunta no es si puedes, sino si estás dispuesto a fallar y volver a intentarlo. Esa frase lo acompañó mientras observaba el campo vacío, imaginando los desafíos que vendrían. Los días siguientes fueron intensos. Entrenaba cada mañana con el equipo, y por las noches, practicaba con el anillo, vuelos de precisión, proyección de escudos, control de energía. Pero sobre todo, trabajaba en mantener la calma, en convertir su voluntad en su verdadero músculo. En un pequeño parque al sur de Musutafu, se concentró, extendiendo el brazo. El anillo respondió, formando una serie de discos de energía que flotaron a su alrededor. Lanzó uno, y el objeto salió disparado con la misma trayectoria que su mejor lanzamiento de béisbol. Golpeó una roca lejana con un sonido seco y preciso. Perfecto, susurró. El anillo vibró suavemente, como si sonriera con él. Mayor que, tu mente y tu cuerpo comienzan a sincronizarse. Cada pensamiento puede ser una herramienta o un arma. Domina ambos, y ningún examen te detendrá. Aquella noche, al regresar a casa, Cooper se detuvo frente al espejo. Se observó en silencio, más alto, más fuerte, pero con la misma mirada determinada que aquel niño de 8 años. Mañana, dijo en voz baja, mañana empiezo a probar si realmente puedo ser un héroe. El anillo brilló con una intensidad suave, como si entendiera la promesa. Y así, mientras la ciudad dormía, un chico sin don se preparaba para enfrentar el examen más importante de su vida, no con poder heredado, sino con la voluntad de ser digno de la luz que lo eligió. El reloj marcaba las 6 de la tarde y el cielo de Musutafu se cubría de tonos rojizos. En su habitación, Cooper tenía el escritorio repleto de libros, planos, manuales de ingeniería, bocetos y hojas con cálculos desordenados. Llevaba horas estudiando, con la frente apoyada sobre el puño y los ojos fijos en un diagrama de estructuras. No entiendo por qué me haces estudiar esto justo un día antes del examen, gruñó, girando el anillo entre los dedos. El anillo brilló con un destello suave, y la voz que emergió en su mente fue tan calmada como siempre, mayor que, porque lo que imaginas da forma a lo que creas. Tus construcciones no dependen solo de energía, sino de tu comprensión del equilibrio. La imaginación sin conocimiento es un castillo de arena. Cooper suspiró, pero no discutió.
tenía razón. Cada vez que intentaba crear algo más complejo, las construcciones se desmoronaban al mínimo error de diseño. Y si iba a usar ese poder para proteger, debía hacerlo con precisión. Está bien, murmuró, abriendo un cuaderno nuevo. Arquitectura básica, lecciones de equilibrio y carga, vamos allá. Durante horas, dibujó estructuras simples, puentes, muros, escudos, soportes quebos. Cada trazo lo obligaba a pensar diferente, a imaginar el flujo de energía del anillo como si fuera concreto, acero o cristal. Poco a poco, su mente se adaptaba, conectando su talento artístico con la física que regía su poder. Mayor que la creatividad sin propósito es solo caos, susurró el anillo. Pero tú, estás aprendiendo a darle forma al caos. Cuando el reloj marcó las 11:30 de la noche, Cooper se estiró con un suspiro cansado. Creo que es suficiente por hoy, dijo. Mañana tengo el examen. Si no duermo, me voy a desmayar frente al robot más pequeño. Tomó su abrigo, apagó la luz y salió rumbo a la tienda más cercana. Necesitaba algo para despejar la cabeza, un refresco, tal vez una barra energética. El aire frío de la noche lo ayudó a relajarse, aunque el peso del día siguiente no dejaba de presionar su mente. El sonido de una voz femenina rompió el silencio. Oye, suéltame. Cooper se detuvo de golpe. La voz provenía del callejón al lado de la tienda. Se acercó con sigilo, asomándose apenas entre las sombras. Dos hombres intentaban arrebatarle la mochila a una chica de cabello rosado y piel clara, que resistía como podía. Incluso en medio del caos, Cooper notó el brillo de sus ojos valientes, encendidos, furiosos. Mayor que, déjenme en paz, idiotas, gritó ella, lanzando un golpe que uno de los asaltantes esquivó fácilmente. Cooper entrecerró los ojos. No dudó. El anillo brilló en su mano, invisible para los demás en la oscuridad del callejón. Con un movimiento rápido, generó una cuerda de luz sólida que se proyectó desde su palma y envolvió la muñeca del primer asaltante, tirándolo hacia atrás con fuerza. El segundo apenas alcanzó a girar cuando una esfera luminosa impactó en el suelo, lanzándolo contra un muro con una onda expansiva suave pero efectiva. Todo duró menos de 3 segundos. Cuando la chica alzó la mirada, los hombres ya estaban inconscientes. Una figura envuelta en sombras, sin traje, sin rostro visible, se alejaba despacio. Oye, exclamó ella, sorprendida. ¿Quién? Pero Cooper ya había doblado la esquina, borrando cualquier rastro de luz. Solo quedaba el eco del viento. Mina Acid observó la cuerda de energía que se desvanecía lentamente en el suelo, maravillada. «¡Guau!», susurró, sonriendo sin poder evitarlo. Un héroe nocturno, a unas calles de distancia, Cooper caminaba con las manos en los bolsillos, respirando con calma. El anillo resplandeció tenuemente en su dedo. Mayor que, no podías evitar intervenir, ¿verdad? No, respondió Cooper, con una pequeña sonrisa cansada. Supongo que eso es lo que haría un héroe. Mayor que, aún no eres uno. Todavía, corrigió. Pero mañana será el primer paso. El anillo guardó silencio un momento, antes de emitir una vibración leve. Mayor que, entonces recuerda, Cooper, un héroe no necesita ser visto para marcar la diferencia, pero sí necesita creer que su luz, por pequeña que sea, puede cambiar algo. Cooper miró el cielo nocturno, donde una única estrella brillaba entre las nubes. Esa misma luz se reflejaba en su anillo, como si ambos compartieran el mismo destino. Mañana, susurró. Mañana haré que valga la pena. Y mientras la ciudad dormía, un chico con un anillo de energía se preparaba para lanzarse hacia su futuro, sin saber que aquella chica de cabello rosado volvería a cruzarse en su camino. Muy pronto, el amanecer se filtraba entre los edificios de Musutafo cuando Cooper llegó frente a las puertas de la UA High School. Decenas de aspirantes esperaban ansiosos, algunos charlando emocionados, otros mostrando sus dones con orgullo. Y en medio de ellos, Cooper, con su mochila simple y sus manos en los bolsillos, intentaba pasar desapercibido. Ahí vamos, murmuró, mirando el enorme logo de la UA. Un paso más. Dentro del edificio, las salas estaban llenas. El examen teórico comenzaría en 20 minutos. Cooper tomó asiento en la fila central, con una mezcla de nervios y calma. Había estudiado durante meses historia de los héroes, ética, leyes del rescate, matemáticas aplicadas al heroísmo, pero aún así, el peso del momento se sentía distinto. Mayor que respira, susurró la voz del anillo en su mente, suave, firme. Tu mente es tan poderosa como tu voluntad. No temas al conocimiento, hazlo tu aliado. Fácil decirlo, murmuró Cooper, frotando el anillo. No tengo ni idea de cómo me fue en simulaciones pasadas, mayor que, entonces crea tu propia simulación. El comentario lo hizo sonreír apenas. El anillo no le daba las respuestas, claro, pero sí podía amplificar su concentración, ordenar sus pensamientos, y permitirle visualizar la información que había memorizado con mayor claridad. Cuando las hojas del examen llegaron, Cooper inhaló profundo. 100 preguntas, todas de opción múltiple, pero muchas más difíciles de lo que esperaba. La primera página trataba sobre tácticas de rescate en incendios urbanos. La segunda, sobre leyes de intervención civil. La tercera, ecuaciones aplicadas al cálculo de trayectorias de rescate. Cooper apoyó los dedos sobre la mesa y cerró los ojos por un instante. El anillo comenzó a brillar débilmente, invisible para los demás. Mayor que recuerda lo aprendido. Reúne la información, ordena los pensamientos. No es magia, es disciplina canalizada.
Su mente se enfocó como nunca antes. Las palabras, las fórmulas, las imágenes que había repasado las últimas semanas, todas encajaban en un rompecabezas perfecto. Su respiración se estabilizó. El ruido del aula desapareció. Los minutos se volvieron ligeros. Cada pregunta encontraba una respuesta clara, cada duda una línea de razonamiento firme. El anillo no hacía el trabajo por él, solo abría una puerta dentro de su mente que siempre había estado ahí, esperando. Una hora después, el timbre sonó. Tiempo cumplido, anunció el examinador. Cooper soltó el lápiz con un suspiro, dejándose caer contra el respaldo del asiento. Sus dedos temblaban levemente, no de miedo, sino de la tensión liberada. Había terminado. Y no solo eso, se sentía bien con sus respuestas. Seguro, mayor que ves, susurró el anillo, casi con un tono orgulloso. El conocimiento también es una forma de voluntad. Cuando crees que puedes entender, la mente se vuelve un arma poderosa. Cooper sonrió apenas. Gracias, dijo en voz baja. No sé si pasé, pero lo di todo. Mayor que ese pensamiento, es el principio de toda victoria. Fuera del edificio, los estudiantes comentaban sobre lo difícil que había sido el examen. Algunos se quejaban de las preguntas de ética, otros de las fórmulas imposibles. Cooper caminó tranquilo, escuchando a medias, disfrutando del aire fresco. El anillo brilló apenas, como si compartiera el momento. Mayor que uno de los muchos retos superados, Cooper. Pero el verdadero examen no está en los libros, está en el campo. Cooper levantó la mirada hacia el cielo. Sabía que el examen práctico sería al día siguiente. Robots, peligro, acción, todo lo que su entrenamiento buscaba. Y por primera vez, no sintió miedo, solo una determinación silenciosa. Entonces, a por el siguiente paso, dijo. Y con una media sonrisa, caminó hacia su casa, mientras la luz del anillo se reflejaba en su mirada. El sol de la mañana caía fuerte sobre el extenso campo de pruebas. Las puertas metálicas se alzaban frente a los aspirantes y a lo lejos, la voz amplificada de Present Mic rugía con la misma energía que en televisión. Bienvenidos al examen práctico de ingreso de la UA. Prepárense para demostrar de que están hechos, futuros héroes. Cooper se ajustó los guantes negros que ocultaban el anillo. Su respiración era firme, sus ojos concentrados. A su alrededor, aspirantes con dones impresionantes hacían demostraciones de poder sin esfuerzo. Rayos, fuego, hielo, electricidad, todos mostraban algo que parecía sacado de otro mundo. Y él, solo tenía su voluntad. Mayor que, confía en ti, susurró el anillo desde su mente. No compites por ser el más fuerte, sino por ser quien no retrocede. Cooper asintió sin responder. Sabía que era verdad. La UA no buscaba solo poder, buscaba corazón. Comiencen, gritó Present Mic, y las enormes puertas se abrieron. Los estudiantes salieron disparados, y Cooper se lanzó con ellos, su cuerpo impulsado por un campo de energía verde que rodeaba sus piernas. El anillo brilló con fuerza, y en cuestión de segundos volaba sobre el campo, observando desde arriba el caos del combate. Los robots de prueba emergieron de cada esquina, con números brillando en sus cuerpos metálicos 1, 2 y 3 puntos. Cooper descendió en picada frente a un robot de 1 punto. Una lanza luminosa se formó en su mano, su energía pura concentrada en una figura precisa, y la lanzó directo al centro del robot, perforando su núcleo con un destello esmeralda. El metal estalló en chispas. Cooper apenas se inmutó. Mayor que ejecución limpia, comentó el anillo. Concentración estable, pero recuerda, no te detengas. Cada segundo perdido es oportunidad desperdiciada. Lo sé, vamos a por más. Voló hacia el siguiente edificio, trazando curvas perfectas entre los escombros. Formó un escudo curvo para desviar metralla y un martillo de luz para aplastar a otro robot que saltaba desde un muro. El impacto resonó con un estallido verde. Cooper aterrizó, jadeando. Mayor que tus construcciones se mantienen estables. La práctica de dibujo y arquitectura está dando frutos. Y pensar que odiaba esos libros, rió entre dientes, lanzándose de nuevo al aire. A medida que los minutos pasaban, su sincronización con el anillo mejoraba. Podía sentir cómo la energía respondía a cada emoción, cada pensamiento. No solo era poder, era una extensión de su voluntad, pura y definida. A lo lejos, escuchó una explosión masiva. El campo entero tembló. Los aspirantes se detuvieron un instante, y las sombras del coloso cayeron sobre ellos. El robot de 0 puntos se alzaba sobre los edificios, gigantesco, imposible de enfrentar. Todos comenzaron a correr en dirección contraria. Es de 0 puntos. Ignórenlo, gritaban. Cooper también retrocedió, hasta que algo le llamó la atención. Un grito, fuerte, desesperado. Una chica atrapada bajo escombros, mi nacido, la misma a la que había salvado en aquella noche sin saber quién era. Sin pensarlo, cambió de dirección. Mayor que, estás yendo hacia el peligro, advirtió el anillo. Ella necesita ayuda. Mayor que, tu puntuación no aumentará. Tampoco me importa. Cooper se lanzó en picada, su cuerpo rodeado de energía. Aterrizó frente a los escombros y formó un armazón de luz translúcida, levantando las piedras con un diseño estructural perfecto, justo como había aprendido días atrás. La chica logró arrastrarse fuera, tosiendo, pero ilesa. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz tranquila pero firme. Mina lo miró con sorpresa. Sí, pero el robot, antes de terminar la frase, el suelo tembló. El gigante mecánico se cernía sobre ellos, levantando una pierna para aplastarlos. Cooper alzó la mano.
Su anillo ardió, mayor que voluntad confirmada, activando barrera total. Una pared esmeralda emergió del suelo, cubriéndolos. El impacto del robot hizo vibrar el aire, pero la estructura se mantuvo firme, agrietándose apenas. Cooper gritó, canalizando más energía, empujando la barrera hacia arriba, y con un movimiento fluido, transformó la defensa en una catapulta luminosa que lanzó el pie del robot hacia un lado. El coloso cayó con un estruendo monumental. La multitud de aspirantes se giró, atónita. Nadie entendía cómo un chico sin don había logrado eso. Cooper bajó la mano lentamente, jadeando, mientras el anillo brillaba con intensidad. Mayor que límite de energía alcanzado al 30%, te informó el anillo. Sugerencia, descanso inmediato. Lo sé, pero valió la pena. Mina lo observó con asombro, sin reconocerlo del todo, pero sintiendo algo familiar en su aura. Antes de que pudiera hablarle, Cooper se dio media vuelta, volando lejos mientras el cronómetro llegaba a 0. El silencio posterior al examen era absoluto. Mientras los demás recuperaban el aliento, Cooper caminó hacia la salida, con una media sonrisa cansada. Mayor que desobedeciste las reglas del examen, dijo el anillo con tono neutral. Tal vez. Pero ayudé a alguien. Eso vale más que cualquier punto. Mayor que, entonces, quizás ya estás comenzando a entender qué significa ser un linterna verde. Cooper miró al cielo, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de naranja y verde. La batalla había terminado, pero su historia apenas comenzaba. La tarde era tranquila en casa. Cooper estaba sentado en el sofá, con las piernas cruzadas, observando su anillo con expresión pensativa. El examen había pasado hacía 3 días. 3 días de espera, ansiedad y silencio. Había repasado cada movimiento, cada decisión, cada error. ¿Habrá sido suficiente? Susurró. Mayor que tu desempeño fue admirable, respondió el anillo, con tono neutral. Pero la duda también es parte del crecimiento. Incluso la voluntad más firme necesita conocerse a sí misma. Cooper rió suavemente. A veces pareces un maestro zen atrapado en una joya espacial. Mayor que y tú, un niño que desafía las probabilidades del universo. El timbre interrumpió la conversación. Cooper se levantó de golpe, su corazón acelerado. En la puerta, un pequeño paquete metálico con el emblema de la UA brillaba bajo el sol. Esto es, susurró, tomándolo con las manos temblorosas. Lo llevó al escritorio y lo abrió con cuidado. Del interior surgió una proyección azul, y la figura enorme y carismática de Al-Mikt apareció, sonriente como siempre. Joven Cooper, tronó su voz, llenando la habitación. ¡Felicidades! Has aprobado el examen de ingreso a la UA High School, Departamento de Héroes. Cooper se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un segundo. Yo, pasé. Al-Mikt continuó, su voz llena de orgullo. Durante la prueba práctica, no solo mostraste habilidad, sino una cualidad que valoramos por encima de todo, heroísmo desinteresado. Arriesgaste tu puntuación para salvar a otra persona. Ese es el espíritu que define a un verdadero héroe. Las imágenes holográficas mostraron brevemente la escena, Cooper levantando los escombros con energía verde, protegiendo a Mina con su escudo. Por eso, concluyó Al-Mikt, te damos la bienvenida oficial a la Academia UA. Te esperamos, joven héroe. La proyección se desvaneció. Cooper se quedó allí, en silencio. No sabía si reír, llorar, o simplemente gritar. Su madre apareció en la puerta, cubriéndose la boca con las manos. Cooper, preguntó, conteniendo las lágrimas. Él asintió, con los ojos brillantes. Lo logré, mamá, entré. La mujer lo abrazó con fuerza, sin palabras. El anillo brilló tenuemente en su mano, como si compartiera la emoción. Mayor que tu voluntad ha abierto una nueva etapa, dijo la voz en su mente. Has dado el primer paso para convertirte en lo que estás destinado a ser. Cooper miró el anillo con una sonrisa emocionada. Entonces, ¿qué sigue? Mayor que todo héroe necesita un símbolo, algo que lo identifique, no como una máscara, sino como una promesa. El anillo comenzó a resplandecer más y más, envolviendo su cuerpo en una luz verde intensa. El aire vibró, y la energía tomó forma sobre él. Un traje ajustado, negro y verde, con el emblema de linterna en el pecho. El material brillaba, fluyendo como si respirara con él. El traje no era de tela, era su voluntad hecha forma. Cooper alzó la mirada, sintiendo el poder correr por cada fibra de su ser. Era liviano, flexible, y a la vez indestructible. Esto, susurró, mirando sus manos envueltas en energía. Esto es, increíble. Mayor que este uniforme no es un regalo, dijo el anillo. Es una manifestación de tu alma, y solo aparecerá cuando tú lo desees, cuando recuerdes por qué portas esta luz. Cooper cerró los ojos, y el traje desapareció con un destello suave. Lo volvió a concentrar, y la luz regresó, una y otra vez. Era como respirar. Mayor que, perfecto control inicial, comentó el anillo. Lo demás, lo aprenderás en el campo. Cooper miró su reflejo en la ventana. Por primera vez, se vio como algo más que un chico sin don. Se vio como un héroe. Entonces, dijo, alzando el puño, con el anillo brillando intensamente, juro que usaré esta luz para proteger. No importa que tan oscuro sea el camino, haré brillar la noche más oscura. El anillo emitió un resplandor sereno, aprobando en silencio. Fuera, el cielo se tiñó de un verde tenue, apenas perceptible. Una estrella más brillaba en la noche, la de Cooper.
El sol se alzaba radiante sobre Musutafu, y Cooper no podía evitar sentir que todo su cuerpo vibraba con energía. Esa mañana, la emoción no superaba. Después de años de entrenar en silencio, de aprender a dominar la voluntad, de ocultar el poder que cambió su vida, finalmente iba a entrar a la UA. El anillo brillaba débilmente sobre su dedo derecho, oculto por un simple guante verde oscuro. ¿Listo para un nuevo comienzo, Cooper?, preguntó una voz metálica y serena en su mente. Era el anillo. Sí, respondió con una sonrisa nerviosa. Pero, ¿crees que debería usar el traje si las cosas se complican? Solo si la situación lo requiere. Recuerda, no todos están preparados para ver una fuente de poder como yo. Cooper asintió. Tenía razón. En este mundo, los dones eran la norma, pero algo como el poder de voluntad pura, era algo totalmente diferente. La llegada a la UA. El edificio de la Academia Heroica se alzaba imponente frente a él. Cooper miraba alrededor mientras otros estudiantes caminaban nerviosos, algunos riendo, otros presumiendo sus dones. Reconoció algunos rostros del examen: Midoriya, Bakugo, Ide, Uraraka, y aquella chica rosada a la que había salvado sin ser visto, Minacido. Ella reía con un grupo de chicas, y Cooper no pudo evitar sonreír al verla feliz. Al menos no se enteró de lo del asalto, pensó con alivio. Cuando entró al salón 1A, el ambiente era una mezcla de emoción y tensión. Cooper tomó asiento al fondo, observando todo con calma. El anillo emitía un leve destello, apenas perceptible. Así que, estos son los futuros héroes, murmuró. La prueba de lanzamiento Aizawa Sauta, el héroe irá a ser Head, se presentó con su expresión cansada y su tono seco. Como ya saben, ser héroe no es un juego. Quiero ver de qué son capaces. El ambiente se volvió serio de inmediato. Las palabras de Aizawa eran frías, pero precisas. Van a hacer una prueba física, igual que en el examen de ingreso, pero esta vez, quiero que usen sus dones libremente. Todos reaccionaron con sorpresa. Cooper se tensó. No sabía cómo se vería su poder frente a los demás, pero estaba preparado para ocultar su origen si era necesario. Primero fue Bakugo. Lanzó la pelota con una explosión brutal que retumbó en el campo. Después Uraraka, con su don de antigravedad, la envió fuera de la vista. Y así, uno a uno, los estudiantes mostraban su poder. Cuando llegó el turno de Cooper, Aizawa lo observó detenidamente. Cooper, tu expediente dice que tu don se llama voluntad de energía, ¿correcto? Sí, señor, respondió con calma. Había inventado ese nombre para mantener el origen del anillo en secreto. Bien, muéstrame de qué eres capaz. Cooper tomó la pelota y respiró profundo. El anillo brilló apenas, invisible a los ojos de la mayoría, pero él sintió la energía fluir por su cuerpo. En su mente, la voz del anillo lo guiaba. Canaliza tu determinación. No pienses en fuerza, sino en propósito. Cooper asintió y lanzó la pelota con toda su voluntad. Un destello verde la envolvió por una fracción de segundo, y salió disparada como un cometa, dejando una estela luminosa. La distancia fue impresionante, no tanto como la de Uraraka, pero suficiente para que todos quedaran asombrados. Bakugo gruñó. Tsh. Otro mocoso con trucos visuales. Midoriya, por su parte, lo miró con curiosidad. Esa energía, no parece un don normal. Aizawa lo observó sin decir nada. Su mirada analítica se detuvo en el leve resplandor del guante. Interesante control, murmuró. Pero recuerda, si confías demasiado en la potencia, te quebrarás rápido. Sí, profesor, respondió Cooper respetuosamente. Fin de la prueba. El resto de la jornada pasó entre risas, asombro y discusiones entre los estudiantes. Cooper mantuvo un perfil bajo, pero varios ya lo habían notado. Su desempeño físico y precisión en las pruebas eran impecables. Al salir del campo, Minacido se acercó corriendo. Oye, tú eres Cooper, ¿no? Eso fue increíble. Tu energía brilló por un segundo, fue genial. Ah, gracias, respondió con una sonrisa algo nerviosa. ¿Tú donas el uso o algo así? Algo así, respondió, tratando de no revelar demasiado. Ella rió con entusiasmo. Espero que quedemos en el mismo equipo algún día. Mientras Mina se alejaba, el anillo habló en voz baja. Esa chica tiene una luz interior notable. No es de extrañar que la salvaras aquella noche. Sí, pero ella no lo sabe, y prefiero que siga así. El anillo emitió un suave brillo, como si sonriera. Entonces, sigamos brillando en silencio, Cooper. Es solo el comienzo. Y mientras el sol caía sobre la UA, Cooper, el primer linterna verde de este mundo, dio su primer paso hacia el futuro que había soñado.